acepten la grabación, así nadie se queda afuera. Ok. Bueno, yo creo que estoy compartiendo con ustedes la presentación que vimos la semana pasada, que trabajamos con eso, de los hidratos de carbono, o carbohidratos también, recuerden, eso va a depender de cómo lo ha traducido la editorial, ¿de acuerdo? Depende qué tipo de editorial traduce los libros, van a encontrar que dice carbohidratos o hidrato de carbono, pero es exactamente lo mismo. La definición eran que eran polihidroxisaldehído, polihidroxicetonas. Estas dos moléculas son los que cumplen con la definición, son los hidratos de carbono más pequeños, y ellos están contenidos en todo el resto de la familia de los hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, trabajando en ese sentido, yo estuve abordando esta diapositiva, este slide que están mirando ustedes ahora, y yo les dije que, bueno, a partir de esta molécula, que es el gliceraldehído, que es la expresión más pequeña de hidrato de carbono, bueno, se pueden ir alargando en cantidad de átomos y pueden ir formando estas familias de compuestos. Cuando hablamos, o les presenté yo esta diapositiva, les dije que la representación lineal no debía hacer que nosotros olvidemos que en el espacio tienen forma, porque son compuestos de la química orgánica, y que ese desafío de la forma en el espacio, para Fischer, quien es el que propone esta formulación de manera lineal, fue realmente un desafío. Y ahí es en donde Fischer hace esto de colocar un criterio que para él era sumamente válido, y era entender y reconocer, a ver que se me complicó acá, entender y reconocer que lo que quedaba hacia la derecha era importante, que lo que quedaba hacia la izquierda era muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, como esta molécula se encuentra incluida en estos monosacáridos, siempre en la mayor cantidad de coincidencia, que es la parte de abajo, el extremo terminal de estas cadenas, por eso que tiene este color para hacer esta asociación, él definió y entendió que la posición de este oxidrilo que estaba en el carbono número 2 era muy importante, si estaba a la derecha o si estaba a la izquierda. Entonces, a partir de ahí comienzan a aparecer definiciones y la necesidad de poner en la nomenclatura lo que él veía. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo que él dijo, que si el oxidrilo de gliceraldehído que está a la derecha, que es siempre el penúltimo de las moléculas, estaba localizado en ese lugar y significaba algo, bueno, eso había que escribirlo en la nomenclatura. Entonces él decidió usar la letra D y la letra L para aquellos que estaban el oxidrilo hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, él se da cuenta que tanto en los aldehídos, en las aldosas como en las cetosas, él se da cuenta que en estos grupos familiares el hecho de que un átomo de carbono tuviera 4 sustituyentes diferentes, que él lo definió como un carbono quiral, bueno, le daba características especiales, y esto tenía que ver con las propiedades de la estereoisomería y las propiedades ópticas. Y define estereoisómeros porque la fórmula molecular resumida de las moléculas, es decir, simplemente contar los átomos, es una fórmula molecular resumida, bueno, para el mismo grupo funcional, para el mismo tipo de cadena, en lo único que se diferenciaban estos isómeros era en la posición de los oxidrilos. Entonces, a partir de ahí define enantiómeros, diastereoisómeros, ¿sí? Epímeros, que es algo que estuvimos trabajando durante la clase pasada. Entonces, voy a ir avanzando un poquito. Recuerden, enantiómeros, ¿sí? Yo les había comentado que estaban los estereoisómeros, que estaban los enantiómeros dentro de esta categoría, y que era la imagen especular no superponible. Yo les dije que en el libro van a encontrar el ejemplo de las manos, que son no superponibles. Enfrentar es hacer trampa, sino superponer, ¿de acuerdo? Les pedí que revisaran en el libro, en el Wolf, hay una imagen que tiene un error de imprenta. Tengan cuidado con eso. Revísenlo, por favor, por eso deben comparar con los otros libros. Entonces, los enantiómeros
Y ustedes por definición tienen que ir entendiendo qué define a los diastereoisómeros, qué define a los epímeros, ¿de acuerdo? Que es simplemente la cantidad de oxidrilos que coinciden o no coinciden en la formulación. Entonces eso lo habíamos trabajado en la clase pasada. Fíjense que si ustedes se preguntan, perdón que vuelva así, si tienen que estudiar todas las moléculas en sí, porque mira, acá está la galactosa, la fructosa, la glucosa, hay un montón de moléculas que vamos a ir trabajando en el cotidiano de la medicina, que lamentablemente van a tener que enfocarse un poquitito y tratar de alguna manera, de identificarlas según la formulación de Fischer. También hablé de las propiedades ópticas de los compuestos, que era la capacidad que tenían de desviar el plano de la luz polarizada. La luz polarizada, recuerden que es la resultante de filtrar todo el haz de luz, todos los componentes de onda en 360 grados, se filtran por una llanura en donde pasa una onda, y bueno, cuando esa onda tiene que atravesar una solución que posee hidratos de carbono, una solución pura de hidratos de carbono, bueno, se evidencia que este plano, esta onda que viene en un sentido, se modifica. Esa modificación es que se puede rotar el plano hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces aparecían el concepto de moléculas ópticamente activas dextrorotatorias o levorotatorias. Claro, para Fischer les resultó terriblemente apasionante esto y también tenía que ponerlo en la nomenclatura de alguna manera, pero él encontró que la letra D y la letra L ya la había usado con otros criterios, que es la posición del penúltimo oxidrilo. Eso no se olviden porque son preguntas que siempre, casi siempre están asociadas a los parciales. Entonces, ¿qué tuvo que definir? Y tuvo que definir dextros rotatorios, aquellos que desvían el plano de la luz hacia la derecha, con el signo positivo, y levos rotatorio con el signo negativo. Tengan en cuenta que los grados que giran a la derecha o hacia la izquierda se especifican. Se ponen 80 grados positivo o 15 grados negativo, ¿de acuerdo? Se especifica. Y acá va una cuestión que también puede ser un motivo de pregunta en el choice. ¿Cómo uno identifica la especificidad óptica, esta capacidad, perdón, la propiedad óptica, esta capacidad de desviar el plano de la luz? Bueno, recuerden que la respuesta correcta es evidenciándola o midiéndola en el laboratorio. Yo no puedo ir y fabricar un monosacárido en mi laboratorio logrando el objetivo de una molécula dextrorotatoria de 17 grados. No puedo hacer eso. Yo obtengo una molécula pura y debo medir cuál es su actividad óptica, ¿de acuerdo? Entonces la actividad óptica se conoce por una medición en el laboratorio con un polarímetro. Bueno, cerrando ese día la clase, si mal no recuerdo, les dije que todos estos detalles eran muy importantes en la biología y hacen la especificidad de las reacciones químicas. Le dan sentido a por qué las reacciones químicas suceden de esa manera y en biología no se confunden, ¿sí? Y eso tiene que ver porque las enzimas reconocen todas estas propiedades de las moléculas y muchas más a medida que vayamos avanzando en los contenidos. ¿Y qué más? Les comenté que cuando yo hablaba de la familia de hidrato de carbono, estaba haciendo un pequeño resumen de el modo de clasificar a los hidratos de carbono. Bien, a partir de ahí quedó la clase abierta, que es el motivo de la clase de hoy, de seguir pensando de qué manera estas moléculas reaccionan o estas moléculas se encuentran en el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, el mayor porcentaje de los hidratos de carbono se encuentra de una forma cíclica en la naturaleza, conformando un ciclo. Es decir, que la formulación lineal de Fischer representa muy escaso porcentaje de los hidratos de carbono. En realidad, los hidratos de carbono se encuentran formando un ciclo y esto tiene que ver porque entendiendo esta distribución de los enlaces
del átomo de carbono hacia los vértices de un tetraedro, uno puede evidenciar que generalmente en las hexosas, y también en las pentosas se trabaja mucho en ese sentido, el carbono número 1, que es donde está el carbonilo de los aldehídos, ¿sí? Este es el carbono número 1, queda muy cerca del carbono número 5. Y existe una reacción química muy interesante que se da en los hidratos de carbono y que se la conoce como hemiacetal. ¿Y qué es el hemiacetal? El hemiacetal es la reacción química entre el grupo alcohol, recuerden que en la química inorgánica esto se llama oxidrilo, de las bases, ¿sí? En química orgánica el oxidrilo representa un grupo funcional alcohol. Entonces el grupo alcohol reacciona con el carbonilo generando este compuesto, radical, oxígeno, carbono, oxidrilo. Este compuesto que se conforman es lo que se conoce como el enlace hemiacetal. Y me gustaría que anoten estas pistas que siempre le digo yo, que ustedes vayan apuntando al margen de la hoja. En los hidratos de carbono, en la reacción hemiacetal, esta reacción química, se constituye en el interior del ciclo, ya lo vamos a ver. Entonces, cuando es dentro de la molécula, es intramolecular, se denomina hemiacetal. Pero, ¿qué sucede? También pueden reaccionar dos monosacáridos para formar los disacáridos. Y cuando sucede eso, el enlace se llama acetal o enlace glicosídico o glucosídico. Recuerden que depende de quién ha traducido, se van a encontrar en un libro. Glicosídico o glucosídico. Son sinónimos. No son motivo de decidir correcto o incorrecto en un choice. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de glucosídico o glicosídico es lo mismo, vuelvo a insistir, está escrito en el libro dependiendo de la editorial. Entonces, fíjense, esto que yo les decía, la molécula lineal, ¿de acuerdo? Acá tenemos una hexosa, es un modo de clasificar a los hidratos de carbono, y tenemos una hexosa, porque tiene 6 átomos de carbono, es una aldohexosa, que por tener el oxidrilo derecha, izquierda, derecha, derecha, es la glucosa, es una D-glucosa, ¿por qué? Porque el penúltimo oxidrilo está en la formulación de Fischer hacia la derecha, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros buscamos la equivalencia y empezamos a construir el formato en el espacio, el verdadero, como están el mayor porcentaje de los hidratos de carbono en el espacio, vemos que si respetamos los ángulos de los enlaces al átomo de carbono, quedan representados de esta manera. Tengan en cuenta que en el libro procuran hacer un gran esfuerzo para que nosotros entendamos que esto tiene una forma en el espacio. Entonces, ustedes van a ver que a los enlaces los dibujan como una cuña o muy en negritas, reforzado. ¿Por qué? Porque eso está tratando de mostrar que está hacia adelante en el plano del papel, ¿sí? Como que está saliendo de la hoja. Entonces, esta región de la molécula está saliendo, en este caso, de la pantalla, y esta que está con las líneas simples está hacia atrás. Entonces, después los otros elementos se acomodan en los ángulos de, de, este, de los vértices de un tetraedro. Bueno, en este caso del ejemplo del libro, están representando con mucho énfasis este ángulo del átomo de carbono entre los átomos de carbono que se relacionan. ¿Por qué? Porque trata de mostrar cómo se conforma el ciclo. Miren, fíjense lo que yo les decía, el carbono número 1, carbonílico, en el caso de las cetosas es el carbono número 2, este es el carbonilo. Fíjense, el carbonílico se combina formando un enlace hemiacetal con el oxidrilo del carbono número 5. Que si ahora volvemos a esto, la imagen mental es mucho mejor. El carbonilo se combina con el oxidrilo que está más cerca, en este caso sería el de carbono número 5,
para formar el enlace hemiacetal. Pero ustedes entiendan que este carbono doble enlace de oxígeno, cuando se combina, se abre el doble enlace y se constituye un nuevo oxidrilo en el carbono número 1. Miren. Este carbono está muy cerca de este oxidrilo, reaccionan para formar un enlace hemiacetal. Este que está acá. Carbono, oxígeno, carbono, este era antes el carbonílico, y este es el oxidrilo que se constituyó. Entonces, a partir de este momento, la representación cíclica de los hidratos de carbono se la conoce como la proyección de Haworth. Entonces, cada vez que hablas de la proyección de Haworth, estás hablando de la formulación cíclica de un hidrato de carbono. Pero, ¿qué sucede? Si ustedes piensan en un ciclo, este ciclo define un plano imaginario en donde ese plano define por encima del plano y también define un carácter por debajo del plano. Entonces, mirando de esta manera simple, ya vamos a ir aumentando complejidad, pero mirando de esta manera simple, podemos decir que en el ciclo algunos oxidrilos quedan hacia arriba y otros oxidrilos quedan hacia abajo. Y esto le da valor a lo que Fischer decía, porque Fischer decía que en su formulación lineal, lo que quedaba a la derecha era importante, porque tenía un lugar en el espacio, una posición, y lo que quedaba a la izquierda también. Entonces se pudo evidenciar que los oxidrilos que Fischer formulaba hacia la derecha, en el plano, en la proyección de Haworth, quedaban hacia abajo del plano. ¿Ven? Miren en el átomo de carbono número 2, que está oxidrilo a la derecha, queda hacia abajo del plano. El carbono número 3, que el oxidrilo está hacia arriba, es decir, está hacia la izquierda, el número 3, queda en el plano hacia arriba. Después, en el carbono número 4, sigue hacia la derecha, queda hacia abajo. ¿Y qué pasó con el número 5? Lo que pasa es que el número 5 es el que reaccionó, ¿de acuerdo? Entonces, ya no podemos decir que queda hacia abajo o hacia arriba porque constituyó el enlace hemiacetal. Y el carbono número 6, por ser un carbono no quiral y es terminal, recuerden que un enlace simple se unían las vértices de una pirámide de caras triangulares, tetraédrica, bueno, tiene libre rotación. Entonces, esto no define de manera discriminativa, si yo lo escribo hacia la derecha o hacia la izquierda, no define una forma en el espacio, porque ese carbono tiene libre rotación. Ahora sí, uno debe pensar, ¿qué sucede con el oxidrilo que se constituye en el átomo de carbono número 1? Recuerden, cuando se formó el hemiacetal, el oxidrilo se combinó con el carbonilo, se rompe el doble enlace y se constituye un oxidrilo. El oxidrilo que se pierde en esta unión se conforma acá, en este enlace. Pero si es importante lo que está hacia abajo del plano y hacia arriba del plano, ¿qué sucede si al constituirse este oxidrilo, por el azar, quedara hacia arriba? ¿La molécula sería la misma? Y la respuesta es no. No es lo mismo que el oxidrilo que se constituye en el carbono número 1, que antes era el carbonílico, o en las cetosas, en el carbono número 2, que antes era el carbonílico, acá, no es lo mismo que quede hacia abajo del plano o que quede hacia arriba del plano. Pero esto había que decirlo y había que definirlo en la nomenclatura para que todos los químicos supieran de qué molécula se está hablando. Entonces, aparece una convención, acuerdan que cuando en el carbono carbonílico, y acá van a tener que anotar en el margen, así como una ayuda de memoria también para destacar, cuando en el carbono carbonílico se constituye un oxidrilo, y este oxidrilo queda hacia abajo del plano,
se lo identifica con la letra alfa. Cuando el oxidrilo queda por encima del plano que constituye el ciclo, que lo define, se denomina oxidrilo en posición beta. Y esto sucede en el átomo de carbono que antes era el carbono carbonílico. Este carbono. Que ahora recibe un nombre que necesito que lo anoten, por favor. Este carbono se lo conoce como el carbono anomérico. Entonces, el carbono anomérico es el átomo de carbono que en la formulación lineal de Fischer era el carbonilo, y en la proyección de Howard es el átomo de carbono en el cual se constituye el oxidrilo en posición alfa o el oxidrilo en posición beta. ¿Está claro? Entonces, aumentando esta intención de poder decir, miren, colegas, necesito que ustedes sepan de qué molécula estoy hablando, empezaron a mirarla un poco más de lejos y ustedes apartan la vista, se van a dar cuenta que cuando leyeron ciclos en, luego de la clase de introducción a la química orgánica, los heterociclos, aquellos que están formados por un elemento distinto que el carbono, en este caso, acá a la derecha tienen representado un heterociclo que pueden ser saturados o insaturados. Son insaturados, recuerden, cuando tienen dobles enlaces. El que está mostrado acá, el que está representado acá, es el ciclo del pirano. Y cuando es pentagonal, es de la serie de los furanos. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes miran, el esqueleto de este ciclo del hidrato de carbono es un heterociclo. ¿Por qué? Porque no está formado todo por átomos de carbono, tiene un oxígeno. Entonces, como este ciclo se parece al pirano y este ciclo se parece al furano, bueno, se usa esta matriz para agregar y definir de la mejor manera a los hidratos de carbono cuando uno pretende formularlos. Y así aparece la siguiente nomenclatura. Mire, alfa hace referencia a la posición del oxidrilo. Es decir, que en el carbono anomérico, el oxidrilo está hacia abajo del plano. Alfa. D. ¿De dónde proviene la letra D? De la posición en Fischer hacia la derecha del penúltimo oxidrilo. D. Alfa D, ahí cabe colocar más menos. ¿Y qué es más menos? Más menos es si es dextrorotatoria o levorotatoria. Y junto a ese signo, la cantidad de grados, ¿sí?, que desvían el plano de la luz polarizada. Gluco, de glucosa. Pirano, porque se parece al pirano. Y osa, porque es la terminación en la cual siempre la nomenclatura de los hidratos de carbono finaliza. Entonces, alfa de glucopiranosa. Miren el de abajo, que es la fructosa. Es una cetosa. El carbono carbonílico es el número 2, porque es donde está este grupo funcional. Por lo tanto, este va a ser el carbono anomérico. En él se va a constituir un oxidrilo, que puede ser alfa o beta, en la posición, ¿de acuerdo? Y se va a ir conformando el ciclo con un enlace hemiacetal interno intramolecular, y su forma va a parecerse al furano. Por lo tanto, esto se llama alfa. ¿Alfa por qué? Porque el oxidrilo está hacia abajo del plano. Alfa D, ¿por qué? Porque el penúltimo es el oxidrilo hacia la derecha. Fructo de fructosa.
furano de esta matriz de la familia de los heterociclos, iosa furanosa por ser un hidrato de carbono. Ya, al cierre de la clase van a ver qué importante es todo esto que hoy parece tremendamente tedioso. Miren lo que en este slide acá aclaran: reacción hemiacetal, por lo que les comenté hace unos instantes que el hemiacetal se conforma dentro de la estructura de la molécula, dentro, es intramolecular, dentro de la molécula se conforma. Entonces, la proyección de Hayward. Este slide trata de mostrar lo que yo les comentaba a ustedes: oxidrilo en posición alfa y oxidrilo en posición beta del carbono numérico. Entonces, alfa hacia abajo, de la forma lineal, glucopiranosa. O también, por el azar, el oxidrilo puede constituirse hacia arriba del plano. Bien, se conforma hacia arriba del plano, entonces esta es la beta de glucopiranosa. Y acá ustedes pueden ver que la cerradura y la llave, es decir, si estos fueran llaves, se parecen bastante, pero solamente una de ellas va a abrir la cerradura específica. Entonces recuerden que en biología, fundamentalmente en biología, la forma en el espacio es sumamente importante. Entonces, esta formulación de Fischer puede dar lugar a un alfa de alfa de glucopiranosa o a una beta de glucopiranosa. ¿De acuerdo? Que para la mirada de la biología, esto tiene muchísima importancia. Fíjense acá qué interesante. Esta representación que ustedes tienen acá de la molécula, si la miramos en detalle y entendemos que este átomo de carbono que estoy señalando es el carbono numérico, el oxidrilo está hacia arriba del plano que forma este ciclo. ¿Lo ven? Pero quiero que entiendan lo siguiente: esta representación es la más genuina. ¿Por qué? Porque le está colocando al átomo de carbono el ángulo correcto a cada uno de los enlaces. Entonces, cuando uno escribe la proyección de Hayward de la manera completa, respetando los ángulos, se conforman en el espacio dos estructuras. Una que se denomina estructura silla y otra que se denomina estructura bote. Entonces, miren, esto parece como una silla, como una reposera, ¿ven? Estas son las formas silla de este ciclo. Y la estructura bote, ¿cuál sería? Y que esta punta esté hacia arriba, ¿sí? Está hacia arriba como si fuera un bote, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, estos son los formatos silla de la misma molécula, y acá no encontré en este libro, pero después van a ver los dos extremos hacia arriba, es la formulación bote, que serían las posibles representaciones en el espacio que estas moléculas poseen, ¿de acuerdo? Pero fíjense, si nosotros tratáramos de pensar si esta es una alfa o beta glucopiranosa, y bueno, mira, acá el oxidrilo del carbono numérico está hacia arriba de este plano que forma el ciclo. Si bien el ciclo es un poquito complejo, igual forma un plano y define por arriba y por abajo, ¿no? Entonces, como el oxidrilo está hacia arriba, esta sería la representación silla de la beta de glucopiranosa. Respecto de las propiedades químicas de los hidratos de carbono, en este slide están sintetizadas, están mencionadas, la capacidad que tienen de ser moléculas que intervienen en los procesos de oxidación, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que quiero destacar. El carbono carbonílico, el carbono numérico, es un átomo de carbono sumamente reactivo. Es más, es el que le da las propiedades reductoras a los hidratos de carbono. Y esa característica es una de las características que en bioquímica se utiliza para poner en evidencia
la presencia de hidratos de carbono en un material biológico. Desde el punto de vista de la bioquímica, nosotros aplicamos reacciones de oxidorreducción, perdón, que dan compuestos con color. Y ese color es proporcional a la reacción química, a la cantidad de reacción química que sucede. Entonces, de esa manera, el laboratorio bioquímico te dice, tu concentración de glucosa es de tantos gramos por litro. Y ahí vos podés definir, para un valor normal, se encuentra por encima, por debajo, diabetes, hipoglucemia, ¿sí? Eso ya lo vamos a estudiar en detalle en el año, durante el año mientras estemos cursando medicina. Pero quiero que entiendan que es muy importante comprender que existen azúcares o hidratos de carbono reductores y algunos que no son reductores. Y este poder, esta capacidad reductora tiene que ver con esta disponibilidad química para seguir reaccionando del carbono anomérico. Ya lo vamos a ver cuando empecemos a formar disacáridos y polisacáridos. Entonces, los hidratos de carbono participan en reacciones de oxidación, reducción, esterificación. Recuerden que esta palabra esterificación viene de éster, que es de esa tabla de grupos funcionales. Un éster en este caso es un éster fosfato. ¿De acuerdo? El hidrato de carbono se ha unido por enlace éster, carbono, oxígeno, el ácido. En este caso, el ácido fosfórico. Entonces, este es un éster fosfato. Fíjense acá la desoxiazúcar, desoxirribosa. Esta es la estructura, es la formulación química de el hidrato de carbono que forma parte del ADN, ¿sí? Ácido desoxirribonucleico. Desoxirribosa, ¿de acuerdo? También pueden unirse a compuestos del nitrógeno y formar los aminoazúcares. Recuerden que ustedes, si estudiaron los grupos funcionales, existían las aminas primarias, secundarias y terciarias. Bueno, acá hay una representación de un aminoazúcar, un aminohidrato de carbono. Y así aparece la de la glucosamina, galactosamina. Y si ustedes van leyendo estos nombres, van a poder ir revisando, triangulando con biología, cuando hablan de estos compuestos que constituyen y forman parte del sistema nervioso central del cuerpo, ¿no? Y de la sustancia blanca, de la sustancia gris. Van a empezar a reconocer, a asociar, no estudian de manera separada, que la otra materia también les ayude y esta también a fijar los contenidos, ¿no? Entonces, los gangliosios, los cerebrocios, todas estas moléculas complejas que tienen que ver con la sustancia gris, la sustancia blanca, bueno, nosotros estamos viendo acá la formulación, la representación de estas fórmulas. Fíjense que también estos compuestos pueden unirse a ácido pirúvico. Acá tenés el grupo amino, el N-acetilneuramínico, ¿de acuerdo? La acetilmanosamina. Son compuestos que parecen una enunciación muy, muy extraña, pero es algo que están trabajando o van a trabajar muy pronto en la materia de biología. Y bueno, y así van a ir encontrando distintas combinaciones probables que son estas propiedades químicas que tienen los hidratos de carbono. Fíjense que en esta representación, acá está el metanol, ¿sí? Es el grupo funcional alcohol, el metanol. Recuerden que el metanol lo tienen que haber estudiado al principio de la introducción de química orgánica. El metanol es neurotóxico, el metanol puede provocar la muerte, sin ninguna duda. Así está demostrado, lamentablemente. Muchos sanjuaninos y muchas personas en el país perdieron la vida por el consumo accidental de metanol en unos vinos adulterados.
También son neurotóxicos porque provocan ceguera, provocan trastornos neurológicos irreversibles. Bueno, hay personas que fueron víctimas de todas estas características del metanol, ¿sí? Actualmente en Argentina. Lamentablemente, con un vino que se distribuyó en todo el país, adulterado con metanol, ¿sí? Entonces, esto puede metilar, este grupo metilo acá puede reaccionar, ¿ven? Metil, alfa, el metilo se une en el oxidrilo en posición alfa porque está hacia abajo, ¿ven? Alfa hacia abajo de la de glucosa, ¿eh? O glucósido. Entonces, también hay reacciones de metilación. Fíjense acá cómo se constituyen los glucósidos, esto de las purinas, las pirimidinas. Todas estas son las posibles reacciones que los hidratos de carbono evidencian en, eh, en la biología, al menos que son de sumo interés para la biología. ¿De acuerdo? Y así van a poder ir viendo cuando estén trabajando en biología, estén estudiando biología, el valor y la importancia de cómo es la estructura del ADN, esto de las hélices, cómo se relacionan entre sí y por qué es bicatenario, cómo se sostiene esta representación de alfa hélice. Bueno, y todo tiene que ver nada más y nada menos con estos compuestos químicos y las atracciones y los distintos enlaces que estudiamos para el primer parcial. Bueno, lo que tengo acá en esta representación, yo siempre digo que tratan de ser muy pedagógicas, ¿no? Tratan de ser una imagen simple. Pero en realidad deberíamos ponerlas en el espacio, si va hacia arriba o si va hacia abajo, según el carbono sea, el oxidilo sea alfa o beta. Pero bueno, hay que ponerle el mejor entusiasmo y tratar de comprender lo siguiente. Los hidratos de carbono, así como producen una reacción hemiacetal, que es el oxidrilo con el carbonídrico, los hidratos de carbono tienen la capacidad de poder ir formando elementos cada vez más complejos, polisacáridos. ¿Y por qué sucede esto? Y bueno, porque el grupo alcohol, y fundamentalmente el alcohol del carbono anomérico, que antes era el carbonilo, es un grupo funcional eh, muy reactivo, que puede seguir todavía reaccionando. Entonces, cuando reacciona un monosacárido con el otro, se van a unir a través de un enlace acetal. ¿Se acuerdan que les dije yo que se caracteriza como hemiacetal al que sucede de manera intramolecular? Ahora, cuando el enlace carbono-oxidrilo o grupo funcional alcohol reacciona con otra unidad de monosacárido, se produce un enlace acetal, también conocido como glucosídico o glicosídico. Vamos a parar un poquito, vamos a ampliar acá para mirar. Entonces, van a ver cómo se va a ir construyendo sola la nomenclatura, y esto es muy importante. Porque si nosotros cambiamos el modo en que estamos frente a un disacárido, ¿sí? Dos unidades de monosacárido, ¿de acuerdo? Si nosotros cambiamos el modo en que se vinculan estos monosacáridos respecto del enlace glucosídico, también conocido como enlace acetal, dejamos de hablar de la identidad que estamos definiendo. A ver, ¿qué quiero decir con palabras simples? Mire, esta unidad que está acá, este monosacárido, antes de que reaccionara, acá es alcohol, ¿sí? Lo muestran hacia abajo porque tratan de demostrarte que está en posición alfa, hacia abajo del plano. Entonces, este monosacárido, que es la glucosa, ¿por qué? Porque yo sé que es derecha, izquierda, derecha, ¿sí? Yo me sé de tanto estudiarlo y repetirlo, la estructura lineal de Fischer, ya me las conozco a todas.
Esta unidad, que es de glucosa, cuando se encuentra en las condiciones apropiadas y se acerca tanto a otra unidad de glucosa, el grupo alcohol, el oxidrilo del carbono anomérico, puede reaccionar con el grupo oxidrilo de otro monosacárido. Si estos monosacáridos se acercan de manera tal que el carbono número 4, queda muy cerca del número 1, bueno, se produce una reacción química que constituye el enlace acetal, también conocido como enlace glucosídico o glicosídico. Entonces, cuando sucedió esto, se conforma un disacárido. ¿Cómo se llama este disacárido? Bueno, los disacáridos tienen un nombre general, común. En este caso, se llama maltosa. Pero más específicamente, ustedes pueden ver acá que en el carbono 1 de esta unidad que está hacia la derecha en la pantalla de ustedes, tiene constituido en el carbono anomérico el oxidrilo hacia arriba del plano. Entonces, esta que estamos viendo acá es la beta-maltosa. Si este oxidrilo estuviera hacia abajo, sería la alfa-maltosa. Pero estamos hablando del nombre común del disacárido. Si nosotros tratamos de describirlo químicamente, tenemos que decir que la maltosa está conformada por alfa, este alfa de glucopiranosil. Recuerden que un radical, que cuando un compuesto en química orgánica se une a otro o está en condiciones de unirse, se llama radical y termina en il o hilo, ¿sí? Alfa de glucopiranosil, enlace glicosídico del átomo de carbono número 1 con el 4 por unión alfa 1, 4. Alfa del 1 con el 4. 1, 4. ¿Con quién? Y con la beta o alfa de glucopiranosa. Entonces es muy importante entender que solamente es maltosa este disacárido si su composición es glucosa alfa 1, 4 glucosa. Es decir, la unión de dos monosacáridos de glucosa por enlace glucosídico alfa 1, 4. Esto define a la maltosa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el otro disacárido de importancia que nos ocupa a nosotros? Y bueno, es la lactosa. Esto es lo que la gente en el común dicen el azúcar de la leche. Entonces, la maltosa, y es muy importante el orden, chicos. No solamente la posición, sino que el orden. Fíjense un detalle. Miren qué distinta es en la representación. Fíjense, miren. Esta molécula es derecha, izquierda, izquierda. Estoy hablando de Fischer, ¿sí? Derecha, izquierda, izquierda, es decir, abajo, arriba, arriba. Respecto de lo que es la glucosa recuerden que era derecha, izquierda, derecha. Esta es la glucosa. Este monosacárido proviene de la galactosa. Entonces, cuando se combina una beta, fíjense que esto trata de demostrar que está hacia arriba el oxidrilo del carbono anomérico, una beta galactosa por enlace glicosídico con una glucosa por el carbono número 4, se constituye lo que se denomina la lactosa. ¿Y por qué lactosa forma beta? Porque recuerden, el carbono libre, el terminal, el carbono final, que sigue siendo anomérico, tiene el oxidrilo hacia la derecha, perdón, hacia arriba, discúlpenme, es posición beta. Por eso, el disacárido lactosa, esta que está representada acá, es la beta-lactosa.
Si este oxidrilo que está acá en el carbono número 1 estuviera hacia abajo, sería la alfa-lactosa. ¿De acuerdo? Miremos cómo se define. Y se va a definir por su composición. Beta de galactopiranosil 1,4, enlace glicosídico, 1,4, 1 beta 4 beta, lo ven acá, hacia arriba, 1,4, ¿de quién? En este caso de la beta de glucosa, ¿eh? Glucopiranosa. Entonces, en resumen, es la unión de la galactosa por enlace glicosídico, lo dice acá, beta 1,4 con glucosa. Galactosa, beta 1,4, glucosa. Si yo hiciera galactosa alfa 1,4 glucosa, no estoy hablando de la lactosa. Estoy hablando de otro disacárido, que no es la lactosa. Y esto es muy importante porque existe una enzima que se llama la lactasa, que tiene la especificidad de actuar solamente en esta configuración química. Cuando vos nacés sin la expresión de esta enzima, la lactasa, aparece lo que se conoce como la intolerancia a la lactosa. ¿De acuerdo? Esto puede ser una expresión, digamos, genómica deficitaria o deficiente, ¿sí? Entonces, acá va un comentario ampliatorio. ¿Qué nos pasa con... ¿qué nos pasa cuando... yo les digo, cuando estoy en el aula, en general con ustedes, que no nos toca en esta oportunidad tener esa vivencia, yo les hago así graciosamente, y esto es para que juntemos una emoción con, con las definiciones, ¿no? Fíjate, a ver, ya vamos a hablar de lo que están comentando en el chat. Yo los someto, a ver, si estuviéramos en el aula podríamos hacerlo, ¿no? Pero yo siempre les digo, los someto al desafío lactosa, ¿no? Entonces me dicen, profe, ¿cuál es el desafío lactosa? El desafío lactosa es que comenzamos la clase, supónganse a esta hora, y a cada uno le doy un vaso de medio litro de leche de sachet, de cualquier marca, y la tomamos así a pecho. La tomamos. ¡Blum! Y el desafío lactosa es aguantar la hora de clase sin tener que ir al baño. Es muy probable que quizás les coloque una sonrisa porque si ustedes imaginan la situación de estar aguantando en el aula, después de haberse tomado un vaso de medio litro de leche fría, con la panza vacía, es muy probable que muchos de nosotros no toleremos ni un minuto estar en el aula porque comienza el ruido en el abdomen, comienzan dolores cólicos, dolores eh, espasmódicos, nos retorcemos e inclusive episodios diarreicos sumamente acuosos, los episodios diarreicos acuosos, con una diarrea con muchos gases y ácida, irritante. Y eso tiene que ver con, con, la, con la producción o con la expresión de una intolerancia a la lactosa. ¿Y por qué esa intolerancia a la lactosa? Esa intolerancia, ¿por qué razón se nos presenta? Si ustedes pónganse a pensar lo siguiente, nacimos lactantes, es decir que el bebé se alimenta ya sea del pecho o de una fórmula láctea industrial maternizada, ¿no? O de una formulación láctea industrial. Entonces,
¿Cómo, cómo puede ser con la edad que ahora tenemos que si nacimos lactantes no toleramos consumir leche? ¿Qué nos pasó? Otra cosa es haber nacido con una alteración en la expresión de la enzima lactasa. Ese chiquito es intolerante a la lactosa desde que nació, ¿de acuerdo? Pero supongamos que nosotros no seamos el caso, ¿por qué hoy no toleramos tomar leche? Y si ustedes se preguntan o me preguntan a mí, profe, ¿y usted supera el desafío de la lactosa? ¿Quieren que les diga una cosa? Yo sí supero el desafío de la lactosa. Me entrené para superarlo. Y literal, me entrené de verdad. Eh, a ver, tiene que ver con lo que comenta Luna. Fíjense una cosa, chicos. Nosotros tenemos, y ya vamos hacia el final de la clase, nosotros tenemos, cuando al nacer, la expresión de la lactasa, la enzima que degrada la leche. Lo que pasa, Juan, es que acá va la diferencia de intolerancia. Fíjense hacia dónde voy a punto ahora. Miren, eh, si nosotros hemos nacido lactante y cuando éramos bebés no, no teníamos episodios de intolerancia a la lactosa formal, diagnosticada como una patología, es decir, si expresábamos las enzimas lactasa, ¿por qué ahora cuando somos adultos no tenemos la misma respuesta? Porque por una economía biológica, como dejamos nosotros de incorporar el sustrato, el código genético deja de expresar una proteína que no está siendo utilizada. Entonces, cae, como comenta Luna, cae la disponibilidad de concentración de la enzima lactasa. Pero en nuestro código genético está la matriz genética que expresa la síntesis de esta proteína que es una enzima. Uno puede volver y debe volver a rescatar la expresión de esta enzima. Y sí se puede, con un buen plan nutricional, por eso yo les decía recién como graciosamente, pero es literal, uno puede reentrenarse nuevamente a tolerar la lactosa. Se hace un plan nutricional, se empieza con muy poquititas cantidades hasta que logras el objetivo de nuevamente poder expresar la enzima lactasa en las concentraciones necesarias para la demanda de tu ingesta. Así que sí se puede, y aliento a las mujeres a que lo hagan con mucho énfasis a este ejercicio, que consulten al nutricionista porque es sumamente importante el aporte de calcio que aporta, que valga la redundancia, que nos brinda la leche y fundamentalmente hacia eh, el adulto mayor y la tercera edad, que después se va a relacionar con un déficit en la osteoporosis en las mujeres, ¿no? Pero ya vamos a ir trabajando eso en primer año. Y el otro disacárido con el que quiero trabajar, fíjense qué interesante esto que yo les digo, imagínense toda la cantidad de sonrisas de comentarios que suceden en un aula, ¿no? Pero eh, respecto a otras enzimas, Bianca, no sé si es tan fácil gestionarlas y habría que analizar cada una de ellas en particular, ¿de acuerdo? Pero el cuerpo siempre trata de hacer una economía de expresión génica si no está el sustrato disponible. Eso habría que revisar. Lo podemos trabajar en primer año, no tengas problema. Bueno, vamos con otro disacárido de interés, que es la sacarosa. Este es el que creo que es el que está en la azucarera, ¿o no? No sé cuál es el que hay en la azucarera. ¿Cuál está en la azucarera? A ver, ¿por qué no googlean si es la maltosa o la sacarosa? ¿Por qué no se fijan? Lo interesante de la sacarosa que es la combinación, fíjense, acá lo dice, de alfa de glucopiranosil 1, 2. Acuérdense que la fructosa es una cetosa, por eso dice del 1 con el 2. Entonces, glucosa alfa, glucosa alfa con el glucosa alfa
con la fructosa, ¿de acuerdo? En posición beta, ¿ven? Que el oxidrilo de la fructosa está hacia arriba. ¿Eh? Entonces, alfa, beta. Y acá quiero rescatar algo que me parece interesante. Este disacárido es un disacárido no reductor. ¿Por qué? Porque fíjense lo que ha sucedido. Se ha combinado el carbono anomérico de la glucosa con el carbono anomérico de la fructosa. Entonces, como el oxidrilo que estaba en carbono anomérico es un oxidrilo muy reactivo porque viene de un grupo funcional bastante reactivo químicamente, que es el carbonilo, bueno, al combinar entre ellos dos, se anula esta capacidad de actuar como reductores. Entonces, la sacarosa, este disacárido, es un disacárido no reductor. ¿Por qué? Porque sus carbonos anoméricos han reaccionado para formar el enlace glucosídico. Bueno, por favor, entonces, chicos, recuerden que la arquitectura de estos disacáridos los define y es muy importante conocerla y no equivocarse. Ahora bien, así como se fueron constituyendo, ya con esto vamos el camino al final de la clase, así como se fueron constituyendo disacáridos, se pueden seguir uniendo por enlaces alfa-1,4, media glucosa, esta era una molécula, un radical de glucosa, alfa del 1 con el 4, alfa 1,4, alfa 1,4, y así ir formando los polisacáridos. El extremo reductor dice de aquel lado, ¿por qué? Porque el carbono anomérico es este, queda en una punta, siempre tiene uno libre, ¿de acuerdo? Pero ¿qué puede suceder? Puede suceder que esta estructura que se va constituyendo en esta cadena pasa muy cerca de otra y se constituye una ramificación, ¿de acuerdo? Es decir, cuando un carbono anomérico se acerca al átomo del carbono 6, a cualquiera de ellos, puede formar otro enlace glucosídico. Entonces, en ese punto se constituye una ramificación. Entonces, la secuencia alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, en algún lugar puede existir un enlace glicosídico alfa 1,6 y ahí la molécula desprende o continúa con una rama de moléculas de glucosa. Esta capacidad de formar este polisacárido lineal con ramificaciones da lugar a la formación de una molécula compleja que se llama almidón. Esta es la estructura química del almidón. Y nuestro cuerpo tiene, tanto en la saliva como en el tubo digestivo, gracias al páncreas, una enzima que se llama amilasa, que tiene la capacidad de ir cortando el enlace alfa 1, 4 y un procesamiento especial para las ramificaciones, de forma tal que el almidón es una alta fuente de glucosa, de hidratos de carbono. Esa es la razón por la cual el almidón sirve como un recurso energético, pero también comer mucho pan, mucho almidón te engorda, ¿no? Y eso vamos a ver cómo sucede en primer año cuando estemos trabajando el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, también los someto al desafío del almidón, como les digo. Si ustedes agarran una miga de pan blanco, se la colocan en la boca y comienzan con la lengua suavemente sin tragar a macerarlo, van a ir pasando por las siguientes experiencias. Primero van a sentir un gusto quizás salado, si el pan era un poco saladito. Después van a pasar un poco por ese espíritu de levadura, pero van a ir viendo que a medida que esta miga se va degradando, va cada vez aportando un sabor más dulce, y es ¿por qué? Porque se van liberando las unidades de glucosa gracias a la pilasa. Hagan ese ejercicio, es muy interesante vivir la experiencia de que una miga de pan, que al principio es salada, se convierte en algo muy dulce.
Y eso tiene que ver porque se liberan las unidades de glucosa. Bueno, si yo tuviera que decirlo en resumen, y quiero que me presten mucha atención. El almidón, sin dudas, ustedes ya saben que pertenece al reino vegetal. ¿Que nosotros tenemos la capacidad de degradar el almidón? Sí. ¿En unidades de glucosa? Sí. De esa manera nosotros usamos como fuente de recurso energético los hidratos de carbono. Aparte que también podemos procesar los disacáridos que yo recién les había mencionado. Bueno, entonces, si yo tuviera así de una manera muy simple, muy resumida, que definir la estructura química del almidón, yo podría decir que es una molécula compleja, es un polisacárido ramificado, escuchen esto, constituido por unidades de glucosa con enlace glucosídico alfa 1, 4 y ramificaciones alfa 1, 6. ¿Está claro? Es decir, de una manera simple, yo dije esto que estamos viendo acá. Unidades de glucosa, unidas por enlace alfa 1, 4, ramificaciones alfa 1, 6. Esta sería la descripción del almidón. Bien. Hasta ahí suena claro, espero que sepan de qué estamos hablando, pero yo quiero hablar también del glucógeno. El glucógeno es un polisacárido que se caracteriza por ser de origen animal, ¿sí? Se encuentra en el citoplasma de las células y está conformado de la siguiente manera. Presten mucha atención. Unidades de glucosa alfa 1, 4, ramificaciones alfa 1, 6. ¿Quedó claro? Trato de escuchar algún comentario en el chat. Si quieren que lo repita, lo repito. Me parece, Julieta, que no escuchaste bien. Vamos. El almidón. Unidades de glucosa alfa 1, 4, ramificación alfa 1, 6. Almidón. Vegetal, reino vegetal. Glucógeno, reino animal. Unidades de glucosa alfa 1, 4, ramificaciones alfa 1, 6. Reino animal. En el citoplasma de las células. Chicos, son muy acertados sus comentarios en el chat. Parece que dije lo mismo. Sí, semánticamente es lo mismo, pero quiero contarles una cosa. ¿En qué se diferencia el almidón del glucógeno? Es que el glucógeno tiene muchísimas más ramificaciones que el almidón. Es muchísimo más complejo que el almidón, pero estructuralmente es lo mismo. Unidades de glucosa alfa 1,4 con ramificaciones alfa 1,6. Lo que pasa es que el glucógeno es tremendamente complejo porque tiene muchísimas más ramificaciones, porque de esa manera la molécula se empaqueta mejor en el citoplasma de las células, ¿sí? Es más pequeñita, es más robusta en unidades de glucosa. Entonces, lo que cambia respecto del almidón y el glucógeno es la complejidad de la molécula. Esto es glucógeno y esta es la representación así muy general del almidón. Y por favor, anoten esto que les voy a decir, por favor. Anótenlo así al margen porque es muy importante. Para iniciar una molécula de glucógeno, se puede iniciar solamente desde dos fuentes. Desde un residuo de glucógeno, muy chiquitito, desde un fragmento de glucógeno, que se lo conoce como glucógeno primordial, el principal, el primero, ¿sí? A partir de ahí vuelve a crecer el glucógeno. Y si no existe ese glucógeno primordial, ese fragmento pequeñito, chiquitito, el glucógeno puede iniciarse a partir de una glucoproteína, una proteína que tiene hidratos de carbono que se denomina glucogenina.
glucogenina. Así se llama la proteína iniciadora de la molécula de glucógeno en las células. Entonces, ¿cómo se origina el glucógeno? A partir de un residuo primordial de glucógeno o a partir de una glucoproteína que se llama la glucogenina. Y para terminar, ¿cómo está constituida la celulosa? La celulosa tiene la particularidad de que es, escuchen esto chicos, unidades de glucosa unidas por enlace beta 1,4. Recuerden que el almidón es alfa 1,4. La única diferencia es nada más que eso. El hecho de que, yo siempre lo digo poniéndole un poco de humor, de que seas de madera o no seas de madera, es el enlace glicosídico que te define. Es decir, si las unidades de glucosa están enlazadas por enlace beta 1,4 es celulosa. Y nuestro cuerpo no expresa la celulasa, no expresa la enzima que rompe el enlace beta 1,4. Y esa es la razón por la cual no digerimos la celulosa, no digerimos la lechuga, las verduras verdes, no digerimos el papel. Y eso es porque la razón por la cual no somos exclusivamente vegetarianos, porque no tenemos las enzimas que metabolizan, que degradan la celulosa, ¿de acuerdo? Por eso la clave es la masticación, para romper esta capa de celulosa y liberar el contenido. Entonces, chicos, el papel sobre el que están escribiendo, la mesa sobre la que están trabajando, es de madera porque está constituido por enlace beta 1,4 de unidades de glucosa. Por más que la mastiques como la mastiques, no lo puedes degradar. Esa es la razón por la cual defecamos las porciones o los fragmentos de vegetales verdes, de celulosa, la matriz de celulosa de los granos, los defecamos tal cual es el resultado de la masticación. Nuestro cuerpo no puede degradarlo. Y esto tiene una gran ventaja, el consumir harinas negras, el consumir mucha lechuga, acelga. ¿Por qué tiene ventajas? ¿Por qué? Porque nutre, porque te provoca mayor saciedad, porque disminuye el colesterol sanguíneo y porque lo que logra es disminuir el riesgo del contacto de sustancias tóxicas, cancerígenas, en el tubo digestivo, porque aumenta el tránsito. El tránsito intestinal lo acelera y eso te protege contra el cáncer de colon. Disminuye el colesterol, te aportan nutrientes, minerales, disminuye la absorción de grasas, acelera el tránsito y una cosa muy interesante, te nutre. Entonces nuestra dieta debe ser una dieta variada y el hecho de que no tengamos la celulasa es lo que nos define que no somos vegetarianos desde el punto de vista de la bioquímica y de la fisiología celular. Así que, bueno, esto generalmente en un aula abre una discusión de acuerdo a algunas acciones nutricionales que muchos de nosotros, no yo, no es mi caso, pero muchas personas asumen, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, hasta acá la clase. No sé qué les pareció. Espero que les haya resultado interesante. Espero que haya logrado de alguna manera abrir el juego a pensar. Sí, estás escribiendo, Juan, sobre una matriz de celulosa que no es nada más que glucosa beta 1,4. Sobre eso estás escribiendo. Es muy interesante. Ustedes piensan que los árboles son tan grandes y están sostenidos en su estructura por el enlace beta 1,4. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Dejo de grabar, así no se hace tan pesado.